Recientemente Venezuela firmó las licencias para la explotación, la segunda fase de explotación del campo gasífero Lorán. Un campo gasífero que además se comparte transfronterizamente con Trinidad y Tobago. Todo esto genera expectativas, tiene aristas y sobre ellas precisamente vamos a conversar con el profesor Oswaldo Felixsola, quien es además investigador en temáticas como energía, combustibles fósiles e hidrocarburos tradicionales como gas y petróleo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Profesor, en Extra News Mundo estamos muy interesados en seguir esta temática porque ha suscitado un debate en torno al futuro energético de Venezuela. Pero vamos por pasos y primero conozcamos qué es el campo Lorán y cómo Venezuela llega a esta negociación de la firma de la licencia para la segunda fase. Claro, con mucho gusto. Entendamos que esto era un campo que forma parte del complejo conocido como del Tana, que es un campo, una zona de explotación que tiene un proyecto más de 30 años. Una de las cosas que se trató en los años 90, cuando quisimos hacer las primeras exploraciones para empezar a producir gas a través de estos campos, específicamente de Lorán, uno de los temas que teníamos es que no tenemos infraestructura para traer ese gas para dar una idea contextualmente en la geografía venezolana. Se encuentra en la zona del Tamacuro, Orinoco adentro, prácticamente, es decir, mar adentro cerca del Orinoco, y el sitio más cercano para hacerlo llegar a la ciudad de Huiria. Y a partir de allí llevar el gas y traérselo al resto del país para poder conectarlo con la red gasífera venezolana. Bueno, también se habló mucho de aprovechar las inversiones de instalar un sistema de recompresión de gas en Huiria. Estos proyectos lamentablemente no prosperaron en los 90 por temas, parte del enfoque de la industria petrolera fue más que todo hacia la apertura petrolera en la zona de La Faja. Recordemos que Venezuela es un país con más de 100 años de historia petrolera, entonces las inversiones, por lo menos en el caso de PDVSA, que era el socio principal de esta inversión, decidió enfocarse todo de lleno a La Faja primero, dejando estos campos no importantes, sino que vamos a terminar de resolver el tema de La Faja. Recordemos que estamos hablando de los 90, cuando el precio del petróleo estaba apenas entre 5 y 7 dólares el barril. Eran unos precios realmente con pocas oportunidades para hacer inversiones de gran extensión. Y en este caso del Tana necesitaba inversiones de gran extensión. Ese acuerdo se había alcanzado ahora con British Petroleum, que se encargó justamente el tema de financiar un poco junto con Chevron. Una de las cosas que se ocurrió con este nuevo acuerdo en los últimos meses es que Chevron hizo un canje para poder, cedo mi plaza en este campo y lo cambio por una parcela, un espacio dentro de Junín, que es un campo petrolero específicamente en la zona central, en la zona oriental de Venezuela, cerca de la ciudad del Tigre. Al hacer eso, le dio oportunidad completa entonces a PDVSA quedarse con su fracción, y es con eso, junto con que también lo está cediendo British Petroleum, que se llega a este acuerdo con el gobierno de Trinidad y Tobago de, mira, en el lado de Manatí, ya este campo tiene una instalación de Shell que llega hasta el sitio, si ya existe el gasoducto que lo permite llegar al continente, a diferencia de Venezuela, que no hizo inversiones importantes para explotar la zona del Tana, Trinidad y Tobago sí las hizo. Trinidad y Tobago sí decidió durante mucho tiempo, durante los 90 y 2000, explotar el gas al máximo, hasta un punto que se encuentra actualmente ya cerca de punto de declinación. Se dice que ese yacimiento, no tanto Lorán, pero el resto de los yacimientos que Trinidad y Tobago están alrededor del 25-20 años máximo de producción gasífera. Estamos hablando de un país que depende un 95% de su matriz energética de gas, y además que la exporta, entonces es un gran exportador y gran compresor. Entonces, para no perder esas inversiones y seguir estando con el tema de inversión, esto es una oportunidad muy buena, porque estamos hablando de un campo que tiene alrededor de entre 5 y 7 trillones de metros cúbicos de gas. Para darles una idea, estamos hablando que se puede poner a explotar alrededor de unos 30-35 años. Más o menos el mismo proyecto que se tiene ya no en la zona oriental de Trinidad y Tobago, sino en la zona occidental, con el famoso campo Dragones, Mejillones y Patao. Creo que forma de complejo que se conoce como, todo el Colón en los 90, después pasó José Antonio Sucre. Una de las ideas de esto es llevar también gas directamente a la misma zona de recompresión, pero ya por la zona occidental y no por la zona oriental. Estamos hablando más o menos del mismo volumen de gas, probablemente mucho más alto, porque hay que entender algo. Este campo es realmente Venezuela, a diferencia de Trinidad y Tobago, que se hizo una mejor exploración. Venezuela no ha hecho una exploración importante dentro de los campos de la plataforma del Tana. Así que puede ser casi seguro que va a haber muchísimo más gas. Entonces esto es una oportunidad muy buena para Trinidad, no solamente para poder aprovechar este gas que está en conjunto con Venezuela, sino tener ya una plataforma para continuar expandiendo el negocio dentro de los campos del Tana.
Esta es una de las interrogantes que yo creo que emergen con la firma de la segunda fase, y es que, como bien usted lo decía, Trinidad y Tobago pues tiene toda una infraestructura y no solamente la logística para procesar el gas, sino también la codependencia de su matriz energética en el gas natural y gas licuado. Sí. Pero hay una gran pregunta, y es no solamente ya por qué Venezuela no tiene esta infraestructura, lo habíamos comentado, sino por qué no esperar a construirla. Y esto yo creo que es crucial que el público en general lo entienda. ¿Por qué Venezuela decide dar este salto teniendo esta sinergia con Trinidad y Tobago en lugar de crear en este momento su propia tecnología para procesar el gas? Ok, entendamos que aquí hay que hacer un mea culpa en nombre de la industria petrolera. El petróleo en Venezuela por más de 100 años, que fue es el principal producto de exportación, nos creó una psique, digamos, pro-petrolera. El gas, mientras que ustedes pueden producir petróleo y vendérselo a países de todo el resto del mundo al precio más alto posible, el gas tiende a ser muy local y no se le saca tanto dinero como se saca tanta ganancia como se saca con el petróleo. Siempre fue visto como, decimos cariño, que papá petróleo era el que pagaba todas las cuentas y tío gas terminaba, siendo arrastrado. Por eso que uno de los grandes dolores de cabeza, que es difícil de hacerle explicar a los amigos de Trinidad y Tobago, es que aquí en Venezuela, nuestro crudo que tiene mucho gas asociado, terminamos venteándolo, es decir, quemándolo, porque en los 90 y 80, en los 70 y 80, cuando se hicieron las inversiones para aumentar la producción petrolera, el gas era visto como algo no importante. Realmente no tenía mucho sentido y se veía como más costoso de inversión. Entonces, Venezuela nunca desarrolló tecnologías importantes para explotar el gas en territorio venezolano, y por ahí imaginar menos aún con el tema de costa afuera. ¿Por qué Trinidad y Tobago sí lo hizo? Bueno, simplemente por la realidad. Trinidad y Tobago no tiene yacimientos de petróleo dentro de la región terrestre, digamos, de Trinidad y Tobago. Todo lo tenía afuera, era más que todo gas, podía venderlo, pero una cosa que es importante decirlo, en los últimos 20 años el negocio de hidrocarburos cambió, el gas es visto como el hidrocarburo de la transición energética. Países como por ejemplo todos los que son Inglaterra, Escocia, España, Francia, dependían cada vez más de gas importado, y Trinidad y Tobago aprovechó para tener ese nicho. ¿Por qué este negocio es importante y bueno para Venezuela y bueno para Trinidad y Tobago? Porque es una situación ganar-ganar para cada uno. Recordemos que en el sector de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, inclusive hasta carbón, solo hay dos cosas que valen dinero: el yacimiento, que no lo puede tener todo el mundo, y los canales de distribución, que es a donde llevas el gas, aquellos que te lo pueden comprar a mejor precio. Venezuela tiene los yacimientos disponibles para poder producir gas, por eso que tiene un punto de ganancia, y Trinidad y Tobago puede poner los canales de distribución. Entonces está el tema de por qué a Venezuela no le conviene, no es que no le convenga, pero no tiene sentido gastar dinero en una inversión cuando Trinidad y Tobago ya las tiene. Entonces prácticamente pasarías a vender gas en los próximos 2 a 3 años, pueden extraerse las primeras moléculas de estos campos, tanto el de Lorán como los campos de Dragones, que son los que están más cercanos a Trinidad y Tobago. Lo cual es buenísimo para Trinidad y Tobago porque empieza a diversificar y empieza a tener acceso a nuevos yacimientos, y Venezuela los permite monetizarlo. Pues si Venezuela quisiera hacer todo desde cero, estamos hablando de inversiones de más de 10 y 15 años. Recordemos que no se han hecho inversiones en los últimos 20 años en la explotación de gas en Venezuela. Pues bueno, situación conocida por todos, con temas de sanciones, y también está el tema de que el enfoque de PDVSA estaba hacia petróleo. Duele decirlo. Uno dice, bueno, si el gas es en Venezuela, que tenemos un déficit de gas importante, realmente es porque tenemos gas donde tenemos gas no podemos llegarle, y donde hace falta consumir gas no llega acá. Imagínense, hay un segundo campo del que yo también quería conversar, porque las oportunidades están ahora enfocadas todas en el Lorán Manatí. Es el que tenemos desde Venezuela, dividido por la frontera establecida en 1990, la frontera marítima. Sí. Entonces una parte de la bolsa queda en Trinidad y otra queda para Venezuela. Sin embargo, está el campo gasífero Dragón, que también ha sufrido los mismos impactos, las mismas circunstancias, las mismas consecuencias. ¿Cómo la firma de esta segunda fase de la explotación del Lorán abre una puerta, o cómo puede estimular entonces también la explotación del campo gasífero Dragón? Sí, claro, con Dragones pasa el mismo cuento que con Lorán. Es decir, que realmente no hay ninguna instalación por parte de PDVSA. Es decir, Venezuela no tiene nada, y nosotros decimos de cariño que lo único que hay ahí son pececitos y pulpo. Lamentablemente no tenemos nada en ese sitio de instalación. De nosotros, Trinidad y Tobago, menos de 20 kilómetros ya tiene una estación de extracción de gas, y el yacimiento que se encontraba allí, porque realmente está cerca de vaciarse. Entonces el tema es, bueno, yo con 20 kilómetros logro colocar un tubo y una estación de, un pozo de perforación dentro de Dragones, que se encuentra 100% dentro del territorio venezolano, y Venezuela necesitaría más de 150 para llevarlo a Carúpano, que es el sitio más cercano para llevarlo, y de paso Carúpano no podría manejar ese volumen de gas.
porque la red de gas venezolana, la zona que más produce gas, es justamente hacia el occidente del país, dígase Perla, y la zona sur del estado Monagas, que está muy lejos de esta zona. Tendría como tener que reacondicionar toda la red para poder aceptar ese gas. Y para Venezuela, que perfectamente quisiéramos hacer una monetización rápida y temprana de esos yacimientos, realmente nuestro incentivo es ir hacia allá y buscar aprovecharnos, apalancarnos en el caso de Trinidad y Tobago, que también se presenta el problema de cuando Trinidad y Tobago tiene el interés a través de la tecnología que tiene a través de la compañía Shell para poder explotar los gas producción en ambos campos. Se sabe que Shell ha estado haciendo todo el due diligence para poder cumplir con todos los estatutos tanto de Venezuela como de Trinidad y Tobago, como los que exige la OFAC para que les entreguen las licencias, que son los que tienen en este momento autorizadas, y por eso que forma parte de estos acuerdos trinacionales. Bueno, binacionales con un agente comercial, en este caso británico. Exacto. Vamos a conversar entonces un poco acerca de estos agentes y de estos actores financieros que vienen a hacer esta segunda fase del campo Lorán. Estamos hablando de BP, British Petroleum, también hay un grupo de Medio Oriente, un grupo catarí, y tenemos también a Shell como uno de los actores principales en la explotación del campo. Este regreso de los consorcios petroleros, este ingreso también, ¿cómo se produce? La ley de hidrocarburos, y en este caso de hidrocarburos gaseosos de 1999, lo permite. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo auspicia esta presencia privada en los campos? Claro, a diferencia del petróleo, que está por un tema, el petróleo que es, digamos, el hidrocarburo líquido, tiene el tema de que exige que PDVSA sea la representante con mayoría, porque todos los recursos pertenecen a PDVSA. El gas sí se permite la participación de privados. Evidentemente en estos negocios se está colocando PDVSA, porque al final es la representación de la República de Venezuela, que es el que al final le interesa también hacer negocios aquí. Estas inversiones son de gran tamaño y necesitan un representante importante del lado venezolano, especialmente por el tema regulatorio. La ley lo permite, lo que pasa es que, claro, se supone que la ley incentiva primero el consumo de gas dentro de Venezuela sobre el gas de exportación. Aquí se tendría que hacer, y eso es completamente legal, tener que darle la prioridad, bueno, en este caso, estos dos yacimientos quedarían fuera de esas prioridades nacionales, porque ahora que no tenemos el dinero para poder traerlo a tierra firme, y lo que se hace, bueno, ofrecerlo a través de Trinidad y Tobago con un acuerdo 50-50 o en función de las proporciones. ¿Por qué este grupo catarí está interesado en venir a Venezuela? Bueno, por dos motivos. El primero, más obvio, es que, bueno, explorar, es traerse tecnología que está funcionando en Qatar y poder traerla a Venezuela, bueno, a regiones por fuera del Medio Oriente, porque entendiendo que la nueva realidad del Medio Oriente es que lo que pasó en el Estrecho de Hormuz cambió geopolíticamente el mundo en los próximos 50 años. Porque Irán tiene ahora algo que nunca había hecho, que era cerrar el estrecho. Entonces, y dejando, por ejemplo, un país como Qatar sin posibilidad de exportar ni una molécula de gas. Entonces, ya el misma Qatar necesita aprovechar otros mercados, de que, bueno, en caso de que me vuelva a pasar lo que está pasando ahorita, tenga por lo menos ingresos adicionales de producción de gas en otros mercados. Y vamos a ser sinceros, en el caso de Qatar tiene sentido, porque ya tiene una tecnología y un desarrollo que por qué no llevarlo a otro sitio y monetizarlo en otros países. De un país como Trinidad y Tobago y como Venezuela, un país que perfectamente puede, los yacimientos son perfectamente compatibles con esa tecnología que ellos tienen. Hay algo también muy interesante en todo esto, yo creo que es una de las grandes interrogantes. Tenemos la capacidad tecnológica de procesamiento en Trinidad y Tobago. Sabemos que Surinam también ha hecho grandes descubrimientos, Petrobras también acaba de confirmar otro. Tenemos actores emergentes que, aunque no tienen ni la infraestructura ni el financiamiento, también pueden voltear un poco la balanza energética de la región. Estamos hablando de Barbados, que ha hecho su descubrimiento, Jamaica también recientemente anunció otros yacimientos. Sin embargo, la capacidad gasífera y la capacidad de yacimientos de petróleo de Venezuela son factuales, son reales, están allí y ahora están siendo aprovechadas y explotadas. ¿Cómo esta nueva firma y la posibilidad entonces del resto de los campos gasíferos ubican a Venezuela nuevamente en el juego energético regional y, por qué no, vamos a decirlo así, también global? Sí, no, claro. En el caso venezolano, Venezuela tiene las sextas reservas más grandes de gas del mundo, y yo siempre pongo como comentarios porque no hemos buscado más. Porque es prácticamente imposible tener las principales reservas de petróleo y no tener las principales reservas de gas. Entonces, y es algo como esperarse, que les decía, Papá Petróleo pagaba todo, entonces Papá Petróleo pagaba exploración por petróleo y no por gas. Pero ya evidentemente la realidad ha cambiado mucho. En el caso de los restos países, como el caso de Barbados, Surinam, que son perfectamente viables como proyectos de negocio, o en el caso, por ejemplo, también de Colombia, cerca de la frontera con Panamá,
El tema que se presenta con esas inversiones es que estamos hablando de inversiones a mediano y largo plazo, de 5 a 10 años, mientras se montan los campos, mientras que se perforan, se lleva el gas, se procesa, se compran las estaciones de procesamiento, porque tampoco la idea es llevar gas a tierra firme, por ejemplo, en Surinam, que nadie lo consuma. Se tiene que hacer las estaciones de procesamiento con presión y criogénicas para poder sacar el gas. Pero ya tiene todo, las tiene. Si estamos hablando que en menos de 3 años empieza el proceso de monetización. Y eso en el sector petrolero es clave, porque primero nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos 10 años con el tema de la transición energética, el tema de los mercados. Es cierto que se dice que poco a poco el proceso de descarbonización va a hacer que combustibles como el petróleo empiecen a perder preponderancia, probablemente el gas sea el último en que la pierda. Ya hoy en día la está perdiendo casi completamente el carbón. Hay muy pocos países que todavía dependen del carbón, como el caso de China, pero es un caso atípico, porque todavía China está en medio de un proceso de transición energética que no aplica, por ejemplo, para Europa, que está viendo cómo se deslinda de los hidrocarburos líquidos, de gas y petróleo, quedándose más que todo con el gas, igual que Estados Unidos. Y en América Latina todavía hay mucha oportunidad para el mercado del petróleo sobre el mercado de gas. Pero igualito, esto es un negocio donde el pago es importante a corto plazo. Si una inversión que dé un retorno muy rápido, efectivo, siempre es bienvenido a una inversión a largo plazo. ¿Que Surinam va a hacer las inversiones? Sí, pero tendría que competir con nada más y nada menos que con Trinidad y Tobago, que te monetiza en 2-3 años una inversión a 10 años. Evidentemente, Surinam le va a costar mucho más trabajo conseguir, primero, levantar capitales, y segundo, bueno, va a tener que hacer mayores concesiones que las que puede hacer, por ejemplo, Venezuela o Trinidad y Tobago, que al fin y al cabo son más business friendly, que en este caso lo que sería Surinam por el tema de la rápida monetización, que es una oportunidad que Venezuela no debería desperdiciar. Ya tenemos más de 20 años, casi 30 años, bueno, más de 30 años realmente, que no podemos aprovechar, que no hemos logrado monetizar el gas, y esta es probablemente la última oportunidad que tiene Venezuela para poder monetizar el gas de una vez por todas y poder venderlo y poder aprovecharlo para el desarrollo del país. Y Trinidad y Tobago, que está en una condición de que, oye, yo quiero mantener mi posición en el resto del mundo y está dispuesta a compartirla con Venezuela. Entonces, es una situación ganar-ganar. Ojalá se pasen todos los negocios. Exactamente. Entre las circunstancias geopolíticas que tenemos en este momento, estamos hablando del cierre del Estrecho de Hormuz, también ciertos conflictos que están puntualmente pues cambiando los precios del petróleo y los precios del gas también. Esto impulsa este tipo de negocios, este tipo de decisiones financieras y de decisiones en el sector. Claro, recuerden que en el sector petróleo, como les digo, está las dos cosas que crean gasífero. Las cosas que crean valor son los yacimientos y los canales de distribución. Mientras más yacimiento tengas en diferentes zonas, es una forma de mitigación de riesgo, y estas industrias están deseosas de mitigar riesgo lo más que se pueda. Lo vivimos en algo que se pensaba impensable en el 2025-2026, que Irán cerrase el canal de Hormuz, afectando no solamente la producción de gas, sino también la producción de fertilizantes, que la gente no ha terminado de entender que sí, una de las cosas que está pasando ahorita a nivel mundial, el aumento de la inflación, no solamente porque la energía es más costosa, sino porque los alimentos son más costosos, porque los fertilizantes son más costosos. Recordemos que en el caso de la petroquímica se usan estos gases. Trinidad y Tobago tiene fabricación de petroquímica, pero Venezuela también está dentro, entonces perfectamente son replicables estas tecnologías. En el caso venezolano, nosotros producimos fertilizantes fosfatados y nitrogenados. Tenemos fosfato y tenemos nitratos que se obtienen a partir del gas. Los que no tenemos son los potásicos, que se tienen que sacar en el caso que los que reciba Venezuela y el resto de la región vienen de Bolivia. Profesor, una pregunta para cerrar un poco ya esta entrevista que ha sido tan esclarecedora en el tópico energético. El petróleo está produciendo y en este momento está produciendo el gas. ¿Cómo porque sabemos que los acuerdos petroleros tienen unas cláusulas destinadas a 1% al gasto de petróleo y a la nueva financiación de otros pozos petroleros? ¿Cómo está funcionando eso bajo la ley de hidrocarburos en Venezuela y sobre todo con los yacimientos gasíferos? ¿Cómo ha funcionado de un hidrocarburo al otro? Ok, entendiendo que en Venezuela la ley anterior, la que estaba vigente en el 2005 con la modificación del 2007, no era muy amistosa para el tema de la producción de gas. Una vez que uno obtenía gas de la producción petrolera, había que entregárselo en su totalidad a PDVSA. Realmente no era un negocio producir gas por parte del socio B, no me dieron algún dolor de cabeza. En este caso, lo que está haciendo la nueva ley del 29 de enero y el reglamento que se aprobó en las últimas semanas, más bien lo que buscan es incentivar, primero, que este socio B pueda extraer ese gas, pueda aprovecharlo, inclusive pueda monetizarlo vendiéndoselo o a PDVSA o directamente a un tercero
sea para procesarlo o sea para convertirlo en electricidad, que es la que vemos como la opción más viable, por lo menos en el corto plazo. Ahí está el dilema técnico, pero no, lamentablemente no hay una ley de electricidad que permita a privados en el sector eléctrico poder aprovechar ese gas y producir electricidad. Nosotros vemos que eso es como el modelo a corto plazo que se terminará generando, compañías que se terminará creando, compañías que generen electricidad a partir de gas que se obtenga de la extracción petrolera, donde la industria petrolera paga en especie. Si yo no te voy a pagar en dólares o en bolívares, te voy a pagar con unidades de gas y tú me devuelves voltios. Y devuelves voltios a la red, bueno, vatios y devuelves vatios a la red eléctrica nacional, mejorando sin duda alguna todo el tema de la red eléctrica nacional. Y el tema de generación es uno de los grandes dolores de cabeza de toda la población venezolana, pero eso es algo que requiere tiempo. Eso es algo que estamos hablando de inversiones de 3 a 5 años, siempre cuando se enteren todas las matrices. Ya hicimos un primer gran paso que fue la modificación de la ley de hidrocarburos. Ahora viene el tema de la modificación de la ley de electricidad, así como tener que actualizar tanto las tarifas de gas como las tarifas de electricidad para que hagan viable el negocio para que los privados puedan participar. Recordemos que realmente ni PDVSA ni Corpoelec tienen suficientes recursos económicos para ellos poder hacer estas inversiones. Aquí es donde se necesita la participación de empresas privadas o externas, pues no necesariamente tienen que ser empresas estatales como por ejemplo la de Qatar o la de Trinidad y Tobago, no tenemos empresas estatales que puedan hacer negocios y bueno, yo participo de ese negocio y dame parte, bueno, págame o en dólares o págame en especias, que en el caso de Trinidad y Tobago es el tema de recuperar el gas de Aragón. Así es. Profesor, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradecemos desde Extraños Mundo toda su experticia y las opiniones que nos ha brindado en esta conversación. Además, quiero decirle que cuando en algún punto haya también otro giro sobre el campo gasífero de Aragón y otras de las tantas, de los tantos desarrollos que hay en Venezuela, vamos a volverle a consultar. Perfecto, con muchísimo gusto, un placer, gracias, fue un placer estar con ustedes. Y a ustedes yo les invito a quedarse con Extra News Mundo en otros espacios, en todas las redes somos @Extra News Mundo y lo mantenemos informado. Chao.